mis campiñuelos y campiñuelas, a la cabaña del druida hermandad, la orden del ermito de la campiñuela. Vamos a hablar de los resultados de esta investigación. Para empezar, creo que los resultados han sido óptimos porque podíamos no haber obtenido nada y sin embargo se ha vuelto a repetir el mismo patrón de la última investigación donde conseguimos un animanúnculo formado en el seno del huevo, pero con la diferencia de que la vez anterior al partirlo por la mitad sangraba y esta vez no ha sangrado. También la vez anterior esperamos 40 días y esta vez hemos parado el ciclo por la mitad por varias cosas. Una de ellas, que era importante, es que ha habido en casi todas las emisiones en directo 0 conectados y tan solo una que ha sido óptima, que habían 2 conectados durante poco tiempo. Entonces eso me ha hecho pensar que tengo que esforzarme más en el canal y atraer a más suscriptores, porque si no, acordarse que en la primera investigación nació muerto y en esta segunda queríamos insertarle un ánima, como dicen los alquimistas, el alma, que acordarse que Paracelso ya dijo que los homúnculos no tienen alma, pero sí queríamos ver si esas energías que estudiamos desde la radiestesia podían servirnos para que el homúnculo naciera con vida. Cosa que ha sido un error, puesto que había muy poco número de suscriptores. El segundo punto ha sido que me he dado cuenta que en la última investigación pusimos el calentador por fuera de lo que venía siendo el caldero. Esta vez lo hemos hecho justo dentro. ¿Qué han pasado? Que hay muchos huevos que se han cocido, ¿vale? Yo tenía esa sospecha, puesto que cuando lo poníamos en el ovoscopio se podía ver al trasluz como muchos de ellos estaban pegados en la membrana. Entonces, puesto a seguir recibiendo calor y que no saliera ninguno, prefería abrirlos por la mitad y ver si podíamos salvar alguno. Cosa que no hemos podido salvar porque ni siquiera estaban formados, pero tenían la misma estructura genética, como habéis podido comprobar. Casi todos de ellos negros, idénticos al homúnculo del ruso. Unos cuantos, como la investigación anterior, vuelvo a repetir, de color carne, justo como algunos homúnculos que hacía el ruso. Si vemos, si lo ponemos en agua, el agua se queda del mismo color prácticamente que en las investigaciones del ruso y con el mismo, ya os digo, con la misma coloración en los homúnculos prácticamente. Negro, se puede apreciar, como habéis visto, algunas rayas amarillas tirando a verde, verdecisa y en general, pues ya os digo, contentos con la investigación porque vosotros diréis, no, pero es que eso es la característica que tiene un huevo cuando está podrido. Pues puedo decir que no, porque esto es una guarrada, pero voy a abrir en primicia, que me lo estaba reservando para los 500 suscriptores. Eso quiere decir que cuando veáis, o cuando lleguemos a los 500 suscriptores, volveré a enseñar un short de esta parte del vídeo, pero fue la promesa que os di, que quería dar, que quería abrir aquellos huevos, porque yo tengo una incubadora y estaba sacando pollitos de aquellos huevos que no han llegado a abrirse. Quería abrirlo con vosotros en directo para que vierais en toda regla lo que era un aborto de gallina. Y claro, voy a abrirlos ahora porque nos va a servir para diferenciar, o no diferenciar, sino para saber si estos huevos son de homúnculo y estas características negras y de color carne se debe a que estamos por los procedimientos que se hacen en el tártaro, que implica este cambio de coloración propio de los homúnculos, o directamente es que el huevo cuando se va a podrir coge esa coloración y estamos haciendo el pamplín. Entonces disfrutad de esto que os dejo para vosotros.
Vale, como ya habéis podido comprobar, esto que estamos haciendo, por más que lo repitamos, siempre nos van a dar los mismos patrones de conducta, porque eso quiere decir que estamos obrando bien. Simplemente que todavía no hemos conseguido que el homúnculo no salga con vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer para la próxima investigación? Tenemos el mercurio filosofal de los homúnculos. Acordarse que era con simiente y mente, y lo juntamos mediante procesos alquímicos para que el homúnculo tenga vida. 2. Para tener un mayor porcentaje en los huevos, por culpa de que el tártaro va a intentar meterse en el huevo, sea como sea, y va a intentar levantarnos la cera para introducirse dentro del huevo. Esta vez vamos a proceder a meter el huevo en cera para que quede totalmente cubierto y neutralizar estas variables extrañas o externas. Pero claro, para ello, antes, donde se le hace el boquete para introducir la simiente, tenemos que ponerle un cachito de papiro virgen. Y justo después de ponerle el papiro virgen, que habrá que ponerle un poquito de pegamento para que no se nos vaya y aguante, lo introducimos en cera y sacamos el huevo. Y ya podemos introducirlo otra vez en el tártaro sin problema y sin complicaciones. Y entonces, ¿con eso qué conseguimos? Primero, que el porcentaje de que el tártaro se coma o se alimente del homúnculo sea 0. Segundo, entonces una alta probabilidad de homúnculo. Y tercero, no me falléis en la emisión en directo en la siguiente investigación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A partir de ahora vamos a hacer los homúnculos en verano solamente. Vamos a descartar la idea del profesor Davis. Nos vamos a quedar con la de Paracelso porque hemos llegado más lejos. Con la de Davis es verdad que se forman homúnculos, pero son directamente abortos de homúnculos. Y con la de Paracelso hicimos un homúnculo entero. Cuando lo partías por la mitad sangraba, se veía perfectamente donde estaba la boca, donde segregaba esos líquidos blancos, se veía perfectamente el homúnculo negro y era calcado a los del ruso. Y seguro que se me queda algo en el tintero. Sí. Lo que sí es que cada receta la vamos adaptando para que todas las variables estén en el homúnculo. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a quedar con la variable de Davis? Que dice que hay que hacerlo el primer ciclo lunar de marzo. Como queremos hacerlo en verano, porque en verano están las condiciones óptimas para ni siquiera ponerle calentador, como te estaba diciendo, como te dicen el primer ciclo lunar de marzo y nosotros lo queremos hacer en verano, ¿qué es lo que pasa en marzo que no pasa en verano? Pues yo lo digo, la llegada de los orbes. Vale, y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para simular los orbes? Que aquí en cuenta es lo que van a hacer que eso tenga un ánima, un impulso de vida, porque ánima tampoco tienen los homúnculos. Coger el estiércol. Nosotros ahora en primavera tenemos que coger el estiércol, humedecerlo con agua casi congelada o con agua congelada y se lo ponemos encima del estiércol, y entonces eso lo que va a fomentar es que los orbes se van a quedar adheridos al estiércol. Antes o en el amanecer o antes de que se ponga el sol, ese estiércol lo metemos en tarros de cristal herméticamente sellados. Por lo tanto, los orbes no van a poder escapar y podemos utilizarlo en próximas investigaciones. Por lo tanto, habría que pensar para verano en dos cosas. Una, en vez de en un caldero, hacerlo en un tarro muy grande, hermético, donde va a estar metido el estiércol, y para que los orbes no suban arriba, ese estiércol siempre esté humedecido, y abrirlo o manipularlo solo por la noche, porque durante el día, por el calor por el calor que hace, los orbes tienden a subir arriba, pero durante la noche pues tienden a descender. Entonces, para tener todo eso controlado, trabajaremos con el estiércol, trabajaremos el tema homúnculo siempre de noche y siempre con el abono humedecido, porque es lo que va a hacer el imán que no se nos pierdan los orbes. Entonces continuamente habrá que ir de noche
abrir el tarro herméticamente sellado y humedecerlo. Eso fue una cagada al ponerle el calentador por dentro. Pues ya hemos dicho lo que pasó, pero directamente si lo hacemos en verano no habría que ponerle nada. Cosa que el ruso tenía razón ahí, que si os fijáis no le ponía calentador ninguno. Y lo que utilicé, que habría que utilizarlo también en las siguientes investigaciones, es, como hice con la primera, ponerle no un termostato, pero sí algo que mida la temperatura para que saber que más o menos pues la temperatura oscila a la que tiene que oscilar. Ya se encargará el estiércol de guardar y preservar el calor, como hemos comprobado. Entonces, con todas estas variables, pues yo creo que ya sí vamos a conseguir el homúnculo con vida. Así que, por favor, os lo pido, esta vez no me falléis. Yo sé, va a ser en verano, así que vamos a intentar en verano tener muchísimos suscriptores. Yo me lo estoy currando, yo voy a seguir currándomelo. Espero, señores, por favor, que no me falléis. Y yo creo que entre eso, que coge el trabajo de David descartando porque eso lo que nos va a hacer es tropear más los huevos y hemos visto que no tiene variables significativas, descartando totalmente lo de extraer un poquito de yema para meter nuestra simiente. Directamente le introducimos la simiente y con esto está perfecto. Con esto ya nosotros tenemos las suficientes herramientas, me parece a mí, para poder crear el homúnculo. Así que nos vemos en la siguiente investigación, chicos. Dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el botón, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el botón,